Queridos amigos de Vámonos de Vagos, pues continuamos con más información y en estos momentos nos enlazamos con el grandioso Rodrigo Murray. Usted lo habrá visto en diferentes proyectos, por supuesto en el cine, en el teatro, en la televisión, pero ahora vamos a hablar del teatro, un proyecto que sin duda alguna él tenía muchas ganas de realizar y que ya lo está llevando a cabo. Rodrigo, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y hablar sobre esta puesta en escena fabulosa como lo es Leonardo. Gracias, es un placer poder hablar con ustedes, estar contigo y pues sí, vámonos de vagos, ¿no? Y un buen plan es irse al teatro. Estoy en el Teatro Xola los viernes a las 8:30 y los sábados a las 5 de la tarde, haciendo Leonardo, un monólogo en donde interpreto no solamente a Leonardo da Vinci, sino a varios de los personajes que aparecieron en la historia justamente de Leonardo da Vinci. Y lo que estoy haciendo es una historia en paralelo, contándola en paralelo con Rodrigo Murray y Leonardo da Vinci. Vamos una escena y una escena. Una nos cuenta Leonardo, evidentemente cosas que tienen que ver con toda su obra y su magnificencia y su extraordinaria labor, y unas escenas con Rodrigo que el punto de encuentro justamente con Rodrigo y Leonardo pues son algunos fracasos. Y los fracasos hay que tomarlos como parte de la educación de la vida, no como algo malo, sino al contrario, como algo que nos permita levantarnos una y otra vez y entender que la vida está llena de fracasos para poder llegar a obtener alguna vez un éxito. Y sobre todo esta palabra que nos va a llevar a vincularnos, a identificarnos contigo, Rodrigo, con Leonardo y con uno mismo, como bien lo mencionas, esta palabra fracaso que tiene un significado muy grande dependiendo de la forma en la que la puedas ver, te puede ayudar a aprender o te puede hundir. Y al final de cuentas, Leonardo, pues fue, podría decirse, un experto en fracasos, pero lo que él ayudaba era este buen sentido del humor que tenía. Ah, bien dices, era un tipo que tenía un gran sentido del humor, siempre estaba divertido, haciendo chistes, retratos, evidentemente mucha investigación. Le gustaban mucho los músculos del cuerpo y sobre todo los de la cara, para tratar de adivinar cuáles eran esos músculos que generaban una sonrisa, que podían hacer posible que en la cara se manifestara una risa. Y en efecto, Leonardo estuvo durante pues toda su vida, no burlándose para nada, pero haciendo justamente uso del sentido del humor, porque era un tipo al que le encantaba reírse. Y rápidamente, mi querido Rodrigo, dos preguntas. Esta pieza fundamental diseñada por Sebastián llamada Leonardo 4, que prácticamente es indispensable durante este viaje en el tiempo que nos cuentas, lo has como calificado como una especie de transformer, o sea, es impresionante. Es muy impresionante. En efecto, Leonardo 4 es una pieza hecha por Sebastián hacia finales de la década de los 60, principio de la década de los 70, y transforma evidentemente el espacio porque es un cubo que nos enseña sus caras internas, formando otras figuras geométricas, y el movimiento de esa pieza a veces pareciera que te vuela la tapa de los sesos. Es la única parte con la que yo interactúo durante 1 hora y cuarto, la escenografía, que parece que está viva, y en efecto lo que hago es transformar el espacio para poder imaginar, y apelo a la imaginación del espectador, para poder viajar a la Florencia, al Milán, a la Roma de finales de 1400 y principios de 1500, y también poder viajar a la Ciudad de México en el siglo XXI a la misma velocidad en la que se mueve una pieza, es decir, en cuestión de segundos, acompañados también con la música de Luis Ernesto Martínez, alias Lu, el bajista de La Gusana Ciega, donde tenemos música, pues obviamente de la época y música moderna. Y así es que hombres que hemos fracasado y que no le tenemos miedo al fracaso, que no derrota, no es lo mismo, nos conjugamos en el espacio escénico del Teatro Xola para llevar a cabo Leonardo, junto con Sebastián, con Lu, con Rodrigo, con Félix Arroyo, que hace la iluminación, y estoy segurísimo que les va a gustar y les va a gustar mucho. Y finalmente, Rodrigo, del teatro nos vamos al cine. El pasado 12 de mayo estrenaron La Nave.
Exactamente. La nave es una película que también apela a tocar las fibras sensibles del ser humano, en donde eh, se comparte con los personajes la amistad, la empatía, el ponerse en los zapatos del otro y donde florece el mayor de los amores, que es el de la amistad. Estoy seguro que tú tienes familia a la cual quieres muchísimo, pero un amigo es muy particular, un amigo es una cosa aparte. Y creo que esta película nos enseña el valor de la amistad, entre otras cosas, y de la empatía y de la simpatía por otros personajes, sobre todo cuando hay un niño que está enfermo de cáncer. Y es inexplicable por qué la naturaleza de pronto puede dejar vivos a muchos salvajes, a muchas personas que han hecho un daño casi irreparable en la sociedad y llevarse a pequeñitos que son totalmente inocentes. Sin embargo, la película nos enseña de forma muy agradable y también llena de comedia, justamente a tocarnos las fibras sensibles y a ponernos en los zapatos del otro. Esto es invaluable. Cuando uno puede llegar a hacer cosas así, la verdad es que te sientes bien, te da gusto pertenecer a la clase humana y a la especie humana y no de la otra forma en donde de pronto dices, chale, qué vergüenza pertenecer a los seres humanos, ¿no? Y sin embargo, creo que esta película en todos los cines invita a la gente a pasarse un buen rato y un momento de reflexión y sales de ahí cambiado, con el corazón tocado de muy buena manera, Sí. de muy linda medida. Pues mi querido Rodrigo Murray, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Vámonos de vagos, que esa mano mejore y pues hay que reñar esa motocicleta, ¿eh? Te mando un abrazo enorme a ti y a todo el auditorio. Agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias.